que se me olvida. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Yeah. Ok. Bien. Estas estructuras van a tener más importancia también, aparte de aquí, de cuando veamos reproductor, si lo vemos, si no ustedes se lo estudian y van a ver ahí esas cosas. Del Wolfgang Duquel para el Mesonephritic Tubes. Bien, entonces, esas estructuras son importantes porque desde el punto de vista embriológico, de ahí es que viene la parte de los riñones, principalmente la parte que tiene que ver con los túbulos. Pero lo más importante es entender esta interacción del metanefro, que es la parte distal aquí, ya cuando está aquí abajo. Uretic bud, el sistema de drenaje. Si nosotros dibujamos una nefrona y ponemos, por ejemplo, ese es el glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Herle, túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical, túbulo colector medular, ¿verdad? De aquí para abajo, del túbulo colector medular para abajo, viene de un derivado. Ahora, toda esta zona de aquí, que la voy a poner azul, todo esto, hasta ahí, viene de aquí. Y el sistema de drenaje del uretic bud, entonces, vienen los túbulos colectores. De ahí para abajo, donde está la raya para abajo, viene del uretic bud. Y del metanephritic blastema viene entonces el sistema de túbulos. ¿Por qué es importante? Porque esa interacción entre esas dos estructuras, si ocurre de manera normal, bien. Pero si hay un proceso en el desarrollo, puede haber una alteración en eso. Y no permitir que se unan de manera adecuada. Eso es importante porque ustedes saben que el flujo del líquido que está ahí adentro tiene que seguir hacia los conductos colectores, después a los cálices, después formar la pelvis renal y después de ahí el uréter. Entonces, si hay una obstrucción, eso puede dar patologías estructurales, como vamos a ver más adelante. Pero sepan que esa interacción es importante porque vamos a ver patologías asociadas con el uretic bud y el metanephritic blastema. Principalmente si son de origen embriológico. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque hay enfermedades congénitas de la alteración neuronal. Déjame ver si yo lo hago con el otro cosa. También hay otro tipo de unión que es importante, que es la unión uteropélvica. Ureteropélvica es la unión del uréter con la... ¿Te están diciendo algo? ¿Alguien está hablando? Alguien está hablando, pero no sé si está bien. Arleni. Arleni, lo puedes poner en mute. Espérate. Bueno, es que estoy, bueno, si no me preguntando algo, sigo. Entonces, nada. También hay errores que ocurren en la unión del uréter con la pelvis también, con la pelvis renal. Déjame ver si tengo una imagen aquí para que vean esa unión. Aquí. O la dibujo, o está para allá adelante. Vamos a ver. Pero esta unión, entre la unión de esto aquí, imagínense que esos riñones son normales. Hay patología que en esta unión de aquí, estructural. Imagínense que hay una estenosis, o que eso no salga, o que no se cree. Y también hay uniones. También ajá. Perdón, señala con otro puntero porque me confundí. Hasta Aquí. que hiciste la X. Ahí. Sí, o con un lápiz, no sé. Ahí lo puede ver. Sí, yo veo, yo lo que estoy diciendo es que cuando lo pusiste ahorita no. Ah, no, es que el color a veces no se ve, sí, por eso cogí el negro. Y también hay problema de la unión aquí.
Hay alteraciones ahí. Casi todas esas alteraciones son de origen estructural embriológico. Más adelante la vamos a ver en algunas patologías. El problema es que causa obstrucción, ¿verdad? Y eso causa que los riñones se desarrollen de manera normal. ¿Por qué es importante saber eso? Bueno, porque las enfermedades de origen embrionario ocurren en el embarazo, ¿verdad? Eso tiene lógica. Y en el embarazo hay algo que producen los niños. O sea, hay algo que depende de lo que producen los niños, que es el líquido amniótico. El líquido amniótico, desde el punto de vista, pues, de una forma simple de verlo, es la orina del bebé. Y eso se puede modificar de dos formas. Orinando lo que orina y lo que se traga. Entonces, ese ciclo mantiene un balance. Si hay problemas con que se modifica la producción o problemas con que se modifica cuando traga, entonces ahí vamos a ver alteraciones. Como ustedes se fijaron cuando estamos viendo gastrointestinal, ahí vimos las alteraciones donde hay problemas para tragar, ¿verdad? Entonces, esos pacientes van a tener aumento de ese líquido amniótico. Eso se llama polidramnios. Estos de aquí van a tener problemas en la producción, o sea que el líquido amniótico va a estar bajito. A esto se le llama oligohidramnios. Y como va a tener poco líquido, va a tener poco espacio para moverse. Y eso puede causar, desde el punto de vista fisiopatológico, algo que se llama Porter sequence, que es la secuencia de Porter, que es una mnemotecnia en realidad. Pero, si tú tienes alguna anormalidad o alguna patología en el tracto genitourinario que te impida la producción adecuada de ese líquido, entonces tú vas a tener disminución de la cantidad de orina, anuria, que es que no orina nada, y oliguria, que orina muy poco. Y eso va a producir oligohidramnios. ¿Qué va a producir eso? Todo lo que va a producir va a estar relacionado con el poco espacio que va a tener el producto para desarrollarse. Las extremidades van a estar deformadas y dobladas, la cara va a estar aplatada como si la chocan de una pared, y como el tórax no va a tener espacio para desarrollarse, entonces los pulmones no van a poder desarrollarse. Entonces esas son las cosas que van a encontrar. Hipoplasia pulmonar, la cara como esta tafla, faces y lean deformity. Por el sequence, ustedes en first es una mnemotecnia, ¿verdad? Entonces, ustedes aprenden a identificar eso, la pregunta. Y lo relacionan entonces con patologías de alteración renal. Todas las que hemos visto hasta ahora, que mencionamos ahí, no hemos mencionado la patología tal cual, pero más adelante vamos a ir viendo cuáles son. Ese sería un Porter sequence. Bien, mire la cara aplatada, mire los pulmones chiquitos, mire la manita doblada. Y los pies también, los pies están peores. Entonces, otra cosa importante, ¿dónde se posiciona y cómo se mueve desde el punto de vista del desarrollo de los riñones? Esta parte es importante porque hacen varias preguntas relacionadas con las estructuras vecinas anatómicamente, tanto los vasos sanguíneos de origen, o sea, que están aquí abajo, los femorales, o tanto como los vasos sanguíneos, como las arterias mesentéricas. Aquí estamos viendo los vasos femorales. Y muy importante, que es que ellos ascienden. Bien, más adelante vamos a ver por qué es importante con una patología, se llama horseshoe kidney. Pero aquí lo importante es que vean esa arteria que está aquí. Esta arteria que baja por aquí es una de las arterias que da rama al útero. Entonces, muchas veces cuando se hacen procedimientos en el útero, se liga. Aquí en dibujo es fácil nosotros ver los vasos sanguíneos y eso lo hacen con dibujo, pero la gente real no está label, todo se parece. Y una de las complicaciones frecuentes, por lo menos a nivel de pregunta, para preguntar este tema, es después de que a una paciente le hacen un proceso ginecológico, ¿qué estructuras se pueden llevar? Se pueden llevar los uréteres y producir entonces obstrucción. Imagínense entonces, si yo tengo los uréteres y me lo clampean, o se lo llevan o lo cortan, eso va a acumular toda la orina ahí. Y eso va a producir hidronefrosis, que más adelante vamos a ver qué es. Bien, entonces es importante eso, que tengan en consideración eso, que le pueden preguntar a una mujer después de una cirugía pélvica, de una histerectomía, tiene un día ingresada, no ha orinado nada o ha orinado muy poco, porque casi si es un solo lado, ¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta ese escenario clínico. También, como ustedes están viendo, los riñones ascienden desde la pelvis al abdomen y se van hasta una parte muy alta del abdomen. Cuando se hace movimiento
Es importante porque hay patologías donde imagínense que aquí hay un vaso sanguíneo. Vamos a ponerlo aquí, lo voy a poner negro. Pero imagínense que el vaso sanguíneo está aquí. Sí, los riñones están pegados aquí. Cuando suban más pueden obstruir ese vaso sanguíneo. Y eso es lo que pasa en una patología que se llama horseshoe kidneys. Horseshoe es herradura. Bien, ustedes saben que las herraduras son como así. Por eso se llaman así. Por eso se llama así. Y aquí el problema es que comprime la arteria mesentérica inferior, obstruyendo el flujo sanguíneo a los órganos que dependen de ella. ¿Cuáles órganos dependen de la arteria mesentérica inferior? Dígame 115 órganos que dependen de la mesentérica inferior. No, mentira. ¿Quién sabe cuáles órganos dependen de la mesentérica inferior? Porque es importante porque tienen horseshoe kidney. ¿Cuál va a ser la sintomatología? Hay que ver los órganos afectados. ¿Saben? El recto. El recto está bien, el colon descendente. Ve, eso lado por ahí. Entonces, como estamos hablando de isquemia, ¿cómo va a ser el dolor? Si es algo isquémico, va a ser un dolor, aunque sea obstructivo, eso seguro va subiendo y obstruyendo, o sea, pero imagínense, mesentérica inferior. Entonces, colon izquierdo, descendente, sigmoide, toda esa vaina. Y ustedes saben que el sigmoide de por sí está jodido, porque es la parte más móvil y por los pólipos y toda la vaina, pero esto no es un niño, ¿eh? Esto no es un adulto, aunque hay adultos que pueden encontrárselo. Si se fijan aquí, tenemos una tomografía, le pusieron medio de contraste a los riñones y fíjense cómo se ve. Fíjense que también el medio de contraste, como medio de contraste, ¿verdad? Que lo pusieron a las arterias, fíjense que también aquí tenemos la aorta y está también llena de contraste, para que ustedes vean cómo está ahí mismo en esa relación directa, justamente delante de la aorta. Lo mismo que tenemos aquí en el dibujo, lo tenemos aquí en la imagen. ¿Se pueden dar cuenta? Sí. Bueno, listo. Entonces eso es horseshoe kidney. Aquí el problema es que están pegados ahí y que comprimen el vaso sanguíneo. Entonces, vamos a ver, aquí vamos a mencionar las alteraciones allá adelante de las dos estructuras que les dije. Miren, desde el punto de vista fisiológico, la gente puede tener tantos riñones como dos y tampoco como uno. Hay gente que solamente le sale un riñón y está bien y funciona bien y no se muere nunca y tu función normal bien, aunque va a ser hipertrofia, ¿verdad? Para compensar. Eso también pasa con los pacientes que pierden un riñón después. También hay pacientes que si le sacan un riñón, o sea, que si tienen falla en un riñón, hay veces que no se lo sacan, se lo dejan y le conectan al otro, cosa que puede tener más de dos, puede tener tres. Pero desde el punto de vista normal hay gente que puede nacer con uno. Así que si ustedes ven un paciente joven con uno, posiblemente haya nacido con uno y no hay problema. Entonces, aquí tenemos alteraciones de las vías de los uréteres. Déjame ver, espérate. A ver, tengo que hacer esto para que vean cómo se ve. Miren. Un sistema duple colector. Normalmente debería haber un solo uréter. A veces se le llama en forma de Y, ¿ves? Porque se hace como una Y ahí. Entonces, es una alteración anatómica que predispone a patologías, porque una puede estar funcional, pero la otra puede estar muy dilatada, entonces eso no es bueno. Eso puede hacer que, por ejemplo, sea muchísimo más fácil que la orina se devuelva para allá atrás, que haga infecciones ascendentes y todas esas cosas. Es una alteración. Todas estas son menos comunes que las que mencioné al principio, pero bueno, existen, la pueden preguntar. El otro, agenesia renal. En la agenesia renal hay dos tipos, ¿verdad? Está la que es de un solo lado, que cuando el uretic board no se desarrolla, como nosotros vimos aquí el uretic board de donde depende todo el sistema de drenaje. Si el sistema de drenaje no se desarrolla, bueno, no se va a desarrollar el riñón. Ni el ureter, porque recuerden que el uretic board del túbulo colector para abajo, o sea, que incluye el ureter. Y hay una patología que se llama
enfermedad quística multidisplásica o enfermedad poliquística renal. Aquí el metanefritis blastema, o sea, la parte que crea los túbulos. Aquí no hay túbulo y en lugar de túbulo lo que hay es quistes y tejido conectivo. Esas son las enfermedades poliquísticas renales. Ahí entonces asociamos a el metanefritis blastema que crea los túbulos a la enfermedad poliquística renal, donde no hay túbulos funcionales, solamente hay quistes, el nombre lo dice. Y el uretic bud a la agenesia renal, donde aquí no va a haber riñón, va a haber un riñón en una lleno de quistes y en el otra no va a haber riñón. Entonces con eso se relacionan las alteraciones embriológicas que vimos al inicio. ¿Me están siguiendo? Miren ahí. Sí. ¿Cómo se vería? ¡Pum! Solamente tiene uno. Debería haber dos, solo tiene uno. Entonces, fíjense ahí cómo se organiza. Todos estos son los vasos sanguíneos, los capilares, entonces esos vasos sanguíneos, la arteria, desde el punto de vista entonces de esta formación aquí, los vasos sanguíneos llegan, los túbulos colectores, ahí forman cáliz, de los cálices se forman la pelvis y luego el uréter. Conocer eso es importante porque esas estructuras van a haber patologías que afecten aquí, va a haber patologías que afecten aquí y van a haber patologías que afecten adentro del riñón. Entonces, atendiendo a eso, las patologías que afectan el riñón las podemos clasificar en tres. Podemos clasificar las patologías que afectan de los vasos sanguíneos para atrás antes de llegar al riñón, como por ejemplo, de aquí antes de llegar a las arteriolas, para atrás. Eso se llama prerrenal. La que afecta dentro del riñón, los síndromes nefríticos y nefróticos, eso se llama renal, y la que afectan de aquí para adelante, el sistema de colector. Lo que tiene que ver del uretic bud. Estos son, entonces, causas postrenales. Más adelante vamos a ver las toditas, así en esa organización. Aquí tenemos dos nefronas, que son la estructura funcional de los riñones. Todas las funciones que hacen los riñones las hacen ahí. ¿Qué función hacen los riñones? A ver, ustedes se acuerdan así. Regulan la presión, regulan el equilibrio ácido-base, regulan el equilibrio hidroelectrolítico, producen hormonas, metabolizan, hacen gluconeogénesis, producen eritropoyetina, activan la vitamina D, o sea, hacen muchas cosas. Para todas esas cosas se tienen. Pero todas esas funciones las hacen esta estructura aquí en esos túbulos. Tenemos dos tipos de nefronas. Tenemos las corticales. ¿Por qué? Porque el riñón se divide en dos zonas. Una corteza, que es periférica, y el centro, médula. Médula significa centro. Por eso la médula ósea está en el centro de los huesos, por eso la médula espinal. Entonces, así. Eso es lo que significa. Entonces, esa estructura, esa clasificación que tenemos ahí, es atendiendo a... Espérense, ¿dónde está esto? Porque estoy aquí todo esto. Aquí tenemos esta zona, la que me divide entre médula y corteza. Médula aquí abajo y corteza aquí arriba. Eso me clasifica en dos, las nefronas. En corticales y justamedulares. Las corticales son las menos común, las justamedulares son las más comunes. ¿Por qué le estoy explicando eso? Bueno, porque la médula a nivel renal es el lugar que se encuentra con mayor osmolaridad. Eso quiere decir que hay una concentración elevada de soluto que va a permitir que cuando el agua cruce por las zonas que son permeables al agua, sea muchísimo más fácil cruzar. Y el objetivo entonces de los riñones es regular eso. Y si ustedes se fijan, las nefronas que son corticales solamente tienen un pedacito de la asa de Henle de la médula. Y recuerden que la asa de Henle es la parte más permeable al agua. Sin embargo, si ustedes miran las justamedulares, se fijan que tiene una asa de Henle más prominente que entra y penetra lejísimo a la médula. Entonces, fíjense ahí cómo tenemos los túbulos colectores que se van uniendo y forman los conductos colectores, que sería esto. Los conductos colectores se unen y forman los cálices renales, y los cálices renales se unen, forman la pelvis, y la pelvis se estrecha y forma entonces el uréter.
Esto no se borra ni con este. Ok, entonces hacemos así. Bueno, enseñándolo para adelante. Ven, ahí están todito, una mayor organización. Y aquí entonces vamos a hablar de esto. Esta estructura es importante conocerla. Bien, porque desde el punto de vista estructural, nosotros tenemos que, si nos organizamos de esta forma, tenemos la arteriola aferente, el glomérulo, y tenemos la arteriola deferente. ¿Verdad? Eso es la parte vascular. Vamos a dibujar entonces ahora la parte de la nefrona. La cápsula de Bowman. Dibujamos así. Y hacemos el sistema de túbulo. Aquí túbulo contorneado proximal. Asa de Henle, porción delgada descendente. Porción delgada ascendente. Porción gruesa ascendente. Bueno, ustedes saben, eso ahí es más finito. Aquí se pone más grueso. Y esta parte de aquí, el túbulo contorneado distal, esta, vamos a suponer que se pone por aquí, que va al distal, es la que hace el aparato yuxtaglomerular, porque el aparato yuxtaglomerular consta de 3 componentes. Esto que está aquí, la mácula densa, fíjense cómo nosotros tenemos un cambio en la celularidad. Fíjense estas células, que son diferentes a todas estas de aquí. Estas son las células de la mácula densa. También tenemos las células yuxtaglomerulares, que son estas de aquí, que forman parte de la arteriola aferente, o sea, de esta arteria que está aquí. Y tenemos entonces el glomérulo ahí, por eso yuxtaglomerular, porque está cerca. Entonces, esa estructura, esa organización, así permite a uno entender cómo es que se comunica el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo hace de manera, en este caso, parácrina, porque las mismas cosas que producen estas células son las que van a estimular esta célula de aquí, que va a producir la renina. Estas células que están aquí son las de la mácula densa. La mácula densa son células de la luz tubular, del túbulo contorneado distal, que tienen una función especial, que son quimiorreceptores. Ellos registran las concentraciones, las variaciones en la concentración del cloruro de sodio. Sal. Pero el cloruro de sodio, el cloro y sodio, el sodio y cloro vienen en la sangre, vienen en el plasma. O sea, que para que eso llegue ahí, para que llegue a la mácula densa, tiene que venir de por aquí. Tiene que venir la arteriola aferente, entrar al glomérulo, filtrarse, llega aquí y llega por aquí a la mácula densa. Si esa cantidad, por la razón que sea, disminuye, la mácula densa dice, hey, no hay cloruro de sodio, o hay muy poco comparado con lo normal. Eso quiere decir que no está llegando mucha sangre. Si no está llegando mucha sangre, hay que activar el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Y la célula de la mácula densa entonces manda una señal parácrina, parácrina porque está cerca, a las células yuxtaglomerulares, que son componentes estructurales de la arteriola aferente, y ahí es que se produce la renina. La renina entonces es una enzima que convierte el angiotensinógeno, que es una enzima hepática. Imagínense que esa enzima es así, y que esta partecita final, imagínense que tiene dos partes, una partecita así y una partecita roja. Esa partecita roja que no lo deja activarse. Y viene la renina, la excinde, le quita la partecita roja, la activa, y es la angiotensina 1 ahora, que puede hacer su función. La angiotensina 1, tu nombre lo dice, angiotensina, tensora de vaso sanguíneo, un vasoconstrictor. No es tan bacano. La versión después de esa, que es la angiotensina 2, sí, porque tiene más funciones. La angiotensina 1, ustedes saben que se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra en el endotelio vascular, principalmente en los pulmones. En los pulmones, al igual que el hígado, se metabolizan sustancias, no nada más en el hígado. Bueno, se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 hace varias cosas. Una de las que hace es aumentar la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo contorneado proximal para que ese soluto aumente la osmolaridad a nivel de la médula renal y eso facilite la ósmosis. Recuerden que la tendencia es
donde hay mayor concentración de agua, donde hay menos, y la médula tiene la osmolaridad aumentada, o sea que siempre va hacia favor de ahí. ¿Qué tanto va a variar? Dependiendo de la diferencia de concentración. Entonces, antes que de eso es que depende el movimiento de agua, porque una difusión es difusión, o sea, un transporte pasivo. Esa es una de las cosas que hace. La otra cosa que hace es que aumenta la secreción de ADH, aumenta la sensación de sed. También sirve como cofactor en la conversión de la aldosterona. ¿Se acuerdan que lo vimos en endocrino? Y la otra cosa que hace es lo que dice su nombre, vasoconstrictor. Produce una vasoconstricción. En el cuerpo entero y a nivel renal la produce en un lugar específico que va a hacer que aumente la tasa de filtrado glomerular. Si yo agarro y yo produzco una vasoconstricción, déjame ver, espérate, ¿cómo se lo hace? Si yo produzco una vasoconstricción en esta zona, la sangre viene de esta forma. Esta es la arteriola aferente, como el nombre lo dice, ahí vengo por ahí, vengo por ahí. Se supone que yo debo seguir por ahí, pero si hay una obstrucción, la sangre se va a acumular. Si la sangre se acumula, entonces se mantiene más tiempo en este espacio. Si se mantiene más tiempo en ese espacio, aumenta la presión hidrostática. Y si aumenta la presión hidrostática, eso favorece el flujo y favorece la tasa de filtrado glomerular. O sea que aumenta el filtrado y también aumenta la reabsorción de manera directa en el túbulo contorneado proximal, por acción de ella misma, la angiotensina 2, y de manera indirecta como cofactor en la formación de aldosterona, que también aumenta la reabsorción de sodio. O sea que esas son las cosas que hace la angiotensina 2. Es importante ese sistema porque hay muchas patologías que ustedes han visto que activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por ejemplo, casi todas las complicaciones cardíacas o todas las alteraciones hemodinámicas son causas prerenales de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entender esto también es importante desde el punto de vista de las complicaciones, por ejemplo, de la falla cardíaca. Un corazón que no puede bombear sangre, no va a llegar sangre aquí. Va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y eso va a hacer que aumente la volemia. Por un corazón en falla cardíaca, si tú aumentas la volemia por aumento de la función renal, tú lo estás jodiendo porque tú le estás aumentando la cantidad de sangre que tiene que bombear. Por eso es que entender ese sistema también le permite a ustedes entender el tratamiento farmacológico. Entender que ese sistema es tan importante y dónde se bloquea. Entonces, es tan importante que tienen que aprender de todos esos fármacos de ahí, porque se lo van a preguntar. Entonces, vamos a darle por para ubicar. Entonces, aquí habla de la estructura glomerular. La estructura glomerular consta de varios componentes. Consta de unas fenestras, consta de una membrana basal y consta de un epitelio endotelial. Bien, esas tres capas. Entender eso permite relacionarlo con las patologías que vamos a ver, porque lo importante es que esto filtre, que funcione como un filtro. Si alguna de esas estructuras falla, ya sea la membrana basal, porque hay una patología con la membrana basal, ya sea el epitelio, porque hay una inflamación, o ya sea porque hay una alteración de los componentes estructurales de los podocitos, ya sea también porque las células mesangiales que se encuentran aquí aumenten de tamaño, o ya sea porque estas fenestras se hagan más pequeñas porque hay inflamación. Vamos a ver todas esas patologías, pero entender que es una estructura compleja y que tiene esos componentes nos permite relacionarlo más adelante con las patologías. Entonces, esto era lo que le estaba diciendo ahorita de los uréteres. Fíjense que los uréteres cruzan por debajo de las arterias uterinas. Por eso que si vamos a ligar esto, cuando uno va a quitar el útero en algunas cosas, es importante ligar el vaso sanguíneo y después quitar el órgano, por eso que a veces se va. En las mujeres es la arteria uterina y en los hombres son los vasos deferentes. En las mujeres lo preguntan más porque en las mujeres las operaciones ginecológicas son más comunes que las operaciones urológicas en el hombre, o por lo menos a este nivel, allá adentro, a nivel sería pélvico. Darryl, ¿dijiste por debajo o por detrás? ¿O es lo mismo? Es lo mismo. Ah, ok. Si está acostado es por debajo, si está parado es por detrás.
Lo que pasa es que la neumonía que está en First Aid dice que water under the bridge. Entonces la pipí es el agua y el puente de los vasos sanguíneos. Ah, ok. Aquí habla de los líquidos, los vainas corporales, tú te estás harto de verlo. No se lleven de los números necesariamente, llévense más del % porque no toda la gente tiene la misma cantidad de líquido en el cuerpo. No es lo mismo un adulto que mide 4 pies a un adulto que mide 6 pies. O sea, es diferente. Llévense más de los % y las proporciones. Y que sepan que esto es la molaridad normal, básicamente por ahí. Conocer esto es importante. ¿Por qué? Porque si tenemos la molaridad elevada, debemos decir entonces que tenemos elementos que me aportan a la molaridad. Las cosas que aportan más a la molaridad son el sodio, la glucosa y la urea. Bien. Y la que me disminuye la molaridad, entonces, eso mismo, la disminución principalmente del sodio y esas cosas. Eso desde el punto de vista de los elementos que no son elementos formes de la sangre, porque la molaridad plasmática, entonces, ya ahí lo que medimos la densidad. Es lo mismo, porque algo que es muy denso va a tener una molaridad elevada. Pero, para que lo relacionen, que algo muy denso se mueve muy lento, en cuanto a líquido, imagínense una miel de abeja, y algo menos denso, imagínense el agua. Esto es una forma también de saber cómo, si el paciente está hemoconcentrado, porque hay veces que el paciente se deshidrata, pierde agua, entonces el soluto se concentra y va a parecer que tiene la osmolaridad elevada y la densidad también. Una forma de darse cuenta es coger el hematócrito y multiplicarlo por 3, debe darte la hemoglobina. La hemoglobina multiplicada por 3 debe darte el hematócrito. Si, por ejemplo, estos 3, y yo la tengo en 15, ¿verdad? Eso debería darme 45 si mi hemoglobina está en 15. Pero si mi hemoglobina está en 15 y mi hematócrito da 55, ahí no ahí entonces, ¿qué hay? Ahí hay una hemoconcentración, que el paciente está deshidratado. ¿Entendieron eso? Sí. Repite, porque yo me quedé. Tú dijiste que se multiplica por 3 la hemoglobina y esa es la El concentración del hematócrito. Ajá. Si te da un valor más alto que eso, es porque está hemoconcentrado. Porque se deshidrató, tiene poca agua. No es que tiene la molaridad aumentada, es proporcionalmente porque se deshidrató. Y nosotros ya conocemos causas de deshidratación. Nosotros vimos diarrea, por ejemplo. Sudoración. Entonces, nada. ¿Lo entendiste? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo esto lo vieron en cardio? La presión hidrostática y oncótica. ¿Se acuerdan de eso? Yo le pregunto por si se acuerdan, no se lo tengo que explicar. Si no se acuerdan y no saben qué coño es eso, yo se lo explico de nuevo. ¿Aló? Porque yo me acuerdo a media, ahora mismo. Bueno, mira. Cuando tú estás filtrando aquí, ¿verdad? Cuando tú estás moviendo el líquido de aquí a aquí, o de adentro de los vasos sanguíneos para cualquier espacio. Puede ser en este caso para el espacio de Bowman, que es lo que está aquí después cuando cruzamos, o puede ser para el espacio intersticial, pero es moverlo de los vasos sanguíneos para allá, ¿verdad? Hay varias fuerzas que interactúan. Está la presión hidrostática y está la presión oncótica. Yo lo voy a escribir así. Yo sé que los signos no son así, pero a mí se me hace más fácil. La presión hidrostática, entonces hay que saber lo que es el concepto, porque a veces cuando uno se devuelve a revisar los conceptos, como que se le hace más fácil aprendérselo después. La presión hidrostática es la presión que hace el líquido en el espacio en el que él se encuentra. Esa presión que hace ese líquido va a ser para que el líquido salga del espacio donde se encuentra. Si está dentro de los vasos sanguíneos, la presión hidrostática de los vasos sanguíneos va a hacer que el líquido de los vasos sanguíneos salga y se mueva al espacio de Bowman en este caso, o se mueva al espacio intersticial. Si la presión hidrostática entonces está aumentada en el espacio intersticial, entonces se va a oponer a que el líquido se salga de adentro de los vasos sanguíneos.
¿A qué me refiero eso entonces? Vamos a aplicar el concepto. Se lo pongo ahí. Vamos a poner un vaso sanguíneo, o sea, los rojos, un vaso sanguíneo. Y vamos a poner presión hidrostática. Presión hidrostática. Esta es la del capilar, vaso sanguíneo. Y depende, si hay mucha agua, mucho líquido, mucho plasma, va a haber mucha presión. Si hay poca, va a haber poco. Entonces, eso favorece a este movimiento, de adentro del vaso sanguíneo para afuera. Básicamente, lo que le estoy diciendo es que la presión hidrostática capilar favorece el filtrado, o favorece la extravasación de líquido, favorece la formación de edema. Lo único que cuando se mueve del espacio intravascular al espacio intersticial, eso se llama edema, y cuando se mueve del espacio intravascular al espacio de Bowman, aquí, que cae a los glomérulos, o sea, en el glomérulo que cae a los túbulos, eso se llama filtración, pero es el mismo proceso, diferentes lugares. También que esta barrera de filtración aquí, del vaso sanguíneo para afuera, es el endotelio vascular, sin embargo aquí es algo más complejo. Bien, eso. Si la presión hidrostática se llama, sería presión hidrostática, vamos a llamarla aquí intersticial, porque es lo mismo, pero sería presión hidrostática del espacio de Bowman, porque es donde estamos ahora, pero es lo mismo, se opone al filtrado. Es como que sería, está tratando de salir, pero en realidad no es que sale, es que se opone. ¿Qué es que se opone? Que si antes esta presión de aquí estaba muy elevada y había mucho filtrado, vamos a suponer, había mucho, vamos a suponer que había mucho. Si esta de aquí aumenta, entonces, ¿qué hace esta de aquí? Baja. A eso me refiero con que se opone. Bien. Entonces, hay otra presión, que es la presión oncótica. La presión oncótica se refiere a la presión que ejercen los solutos en el espacio que se encuentran. Los solutos en este tipo de presión están representados por las proteínas, principalmente por la más abundante, que es la albúmina. Y lo que ellos hacen es que mantienen el líquido dentro de su espacio. Por eso, la presión oncótica del capilar se opone al filtrado, mantiene el líquido ahí adentro. Y hay otra presión, que es la presión oncótica, pero del espacio intersticial, o el espacio de Bowman aquí. Esta lo que hace es que arrastra agua para el espacio que ella está y favorece entonces el filtrado. Entonces tenemos dos que se oponen y dos que favorecen el filtrado. Las dos que lo favorecen son la de azul, la presión hidrostática capilar, ¿verdad? Dentro del vaso sanguíneo el agua hace presión, sale. Y la otra, la presión oncótica intersticial, se encuentra en el intersticio, esas proteínas arrastran agua hasta ahí. Las otras que se oponen entonces, la hidrostática intersticial y la oncótica capilar. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque desde el punto de vista renal, a diferencia de cardio, que puede haber proteína en este espacio, porque recuerden que en este espacio de aquí, en el espacio intersticial que tenemos, los linfáticos, ¿qué quiere decir? Que el líquido de más que caiga en este espacio va a ser drenado. Si ese líquido que cae ahí no puede ser drenado porque hay una obstrucción de los linfáticos, como puede ocurrir con la elefantiasis o en las leucemias, ¿verdad? O los linfomas, no la leucemia, los linfomas. Entonces va a aumentar el líquido, ahí va a formar edema. Principalmente si es por obstrucción, es edema duro, como el de la elefantiasis, así que se mantiene. O si es por, en este caso, desde el punto de vista renal, ahí no pasa igual, porque el túbulo no pasamos al espacio intersticial, aquí pasamos al espacio de Bowman. Bien, ¿qué le quiero decir con eso? Que desde el punto de vista funcional, estas estructuras que se encuentran aquí, esas fenestras, esa membrana basal, impiden que las proteínas pasen. O sea, que en el espacio de Bowman,
la presión oncótica es casi cero, porque casi no hay proteína de manera normal, a menos claro que usted tenga un síndrome nefrótico. Estamos explicando lo normal primero. ¿Qué le quiere decir eso? Que nosotros lo ponemos en número esto, y ponemos las que favorecen. Y eso la comparamos con las que se oponen. Presión oncótica capilar y presión oncótica, no, dije presión oncótica, y presión hidrostática intersticial. Le ponemos un número a cada uno, y aquí vamos a descubrir cuáles son las más importantes con este ejercicio, poner un número, y vamos a explicar por qué. La presión hidrostática, vamos a ponerle un 30. La presión hidrostática es la que más varía, porque como dijimos, el líquido. Si yo varío la cantidad de líquido en el cuerpo, puedo modificar la presión hidrostática. ¿Y qué patología nosotros vimos aquí? Que los pacientes tienen mucho líquido en el cuerpo. Bueno, falla cardíaca, es una, por mencionarle una, ¿verdad? Pero también lo podemos modificar, podemos estar muy bajitos, por ejemplo, la deshidratación. ¿Entienden? Esto aquí, como se supone que en este espacio no hay proteína, en el espacio de Bowman, en este caso, que sería lo mismo que el intersticial, aquí vamos a poner con 0. De estas dos, la presión oncótica del capilar es la que más se modifica. A esta vamos a ponerle un 15. ¿Por qué se modifica? Porque tiene que ver con la cantidad de proteína que hay en el plasma. Si hay muchas proteínas, bueno, aumenta. ¿En qué patología hay muchas proteínas? Por ejemplo, díganme ustedes una patología que haya pilas de proteínas. Digo, y eso es malo, que haya mucha proteína. Saludos. No me acuerdo. Claro que ustedes se acuerdan. ¿Cómo va a ser? Hoy no hablamos, por ejemplo, ustedes no hablaron de amiloidosis cuando estaban viendo cardio, las enfermedades de depósito sistémico. La amiloidosis simplemente son proteínas que no pueden ser degradadas. Eso es proteína. También el mieloma múltiple, que es un cáncer de las células plasmáticas que producen pila de inmunoglobulina, que no sirven para nada, pero son proteínas. También la gente que tiene hiperalimentación, esos atletas que se meten que pila de proteína, y le van. Entonces, por ahí. Pero también se puede modificar para el otro extremo y haber poca proteína. Por ejemplo, las desnutriciones, los síndromes de malabsorción que vimos cuando estábamos viendo gastro. ¿Recuerdan? Sí. Bien. Esas dos es las que más se pueden modificar. La presión hidrostática capilar y la presión oncótica capilar. O sea, las que están dentro de los vasos sanguíneos. Tiene sentido, ¿verdad? Y la presión hidrostática intersticial, como se supone que ahí debe haber un poco de líquido, no tanto, vamos a ponerle un 5. Si ustedes fijan, esa diferencia me hace 30 menos 20, eso me va a dar un 10. Un 10 al favor de la filtración. Entonces nosotros vamos a ver cómo condiciones pueden modificar. El valor normal, vamos a poner aquí, para que ustedes vean cómo hacemos esa relación y para que entiendan cómo esas modificaciones, desde el punto de vista, aunque sea matemático, tenga sentido para ustedes. Pero se van a dar cuenta que el punto de vista funcional también lo va a tener. Vamos a suponer normal que esa diferencia es un más 10, porque estamos, esa diferencia que tenemos, vamos a suponer que esos son los valores normales. No necesariamente son los normales, simplemente para hacer el ejercicio. Esto es lo normal, ¿verdad? Normal no se pone un 10. ¿Cuál ustedes quieren variar para ver qué pasa con la filtración? ¿Quieren poner un paciente con falla cardíaca y edema periférico y falla hepática? Ah, vamos a poner un paciente con ascitis. ¿Qué le parece? Ok. ¿Qué modificamos si el paciente tiene ascitis? Si tiene ascitis, debe tener la presión oncótica elevada. No, disminuida. Porque acuérdate que las proteínas se hacen en el hígado. Y si el hígado está desgranado, entonces vamos a ponerle poca ahí. Modificamos esa, ¿verdad? Entonces, fíjense ahora, ¿cuánto es la diferencia? 20.
de 20 que favorece el filtrado. Y ese filtrado favorece aquí, pero también favorece la formación de edema a nivel general y por eso esos pacientes con falla hepática tienen edema generalizado. ¿Entienden cómo se hace la cita? Se filtra más, hay más edema. Vamos a ver, ¿qué otra patología quieren? ¿Quieren ver cómo se produce la dilatación abdominal en los pacientes desnutridos, en Kwashiorkor y marasmo? Bueno, principalmente en marasmo. Ok. Digo, Eso no, igual Kwashiorkor. por hipoalbuminemia igual. Es lo mismo. ¿Ves? Se ve igualito. La diferencia es un paciente que bebe piles romo a otro, un niño desnutrido. ¿Entienden? Ok. ¿Qué quiere? Un paciente con falla cardíaca. Vamos, espérate, vamos para atrás a ponerte normal. Un paciente con falla cardíaca. Vamos a dejar este que teníamos que era 15. Aquí. Falla cardíaca congestiva. Vamos a ponerle aquí. Vamos a poner un 50 aquí. Ya aquí la diferencia es 30. Hay más. ¿Se fijan? Así eso modifica. ¿Lo entendiste así? ¿Lo entendiste ahora mejor? Sí. Eso es lo que tú crees. Deja que hagamos preguntas para que tú veas. Ok. Bien. Entonces, recuerden lo siguiente, el punto de vista físico. Hay vainas que ustedes hacen en su día a día, que es lo mismo que está aquí, que está pasando aquí. Lo que pasa es que ustedes no lo han visto. Aquí es importante que tomemos en cuenta para poder entender lo que va a pasar con la tasa de filtrado glomerular, ¿verdad? Que usted se imagina usted colando un jugo. Si lo que usted está colando dura más tiempo en el tamiz, colador o filtro, como ustedes quieran llamarlo, se cuela más, ¿verdad? Si tú lo sacas rápido, no. También la velocidad. Si va rápido, dura poco. Si va lento, más. También si tapamos aquí, porque va a durar más tiempo aquí. Entonces, si nosotros nos organizamos y ponemos los diferentes escenarios que pide aquí, vamos a ver si ustedes pueden intuir qué va a pasar con la tasa de filtrado glomerular. Recuerden que se filtra por aquí. Vamos a ponerlo negro para que se vea mejor porque estaba perdido. Aquí. Aquí es que se filtra, en esta zona, dentro del glomérulo, ¿verdad? Ahí. Entonces hay varios escenarios. Hay escenarios donde podemos tener obstrucción aquí. Hay escenarios donde podemos tener obstrucción aquí. Y hay escenarios donde podemos tener obstrucción aquí. Vamos a ver cómo esos escenarios me modifican esas cosas. Vamos a comenzar con el escenario primero, el de la arteriola aferente. ¿Qué ustedes creen que va a hacer eso con la tasa de filtrado glomerular? Disminuir la tasa. ¿Verdad? Porque no va a llegar ni sangre. ¿Y qué va a pasar si yo cierro aquí? Va a aumentar. Va a aumentar porque va a durar más tiempo aquí. Se va a poder filtrar por aquí. Y si yo cierro ahí, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Va a disminuir porque va a aumentar ese líquido ahí. Y esto va a aumentar la presión hidrostática del espacio de Bowman. Y recuerden que esa se opone al flujo. Se opone. Entender eso es importante porque aquí tenemos, ¿verdad? Las causas renales, por ejemplo, la obstrucción de las arterias renales o la disminución, ¿verdad? De la sangre que llegue, ya sea porque está obstruido o porque el corazón no está funcionando o porque se pierda sangre o qué sé yo, por sangrado o se deshidrata. Tenemos el otro escenario aquí donde esto lo que nos interesa aquí es donde obstruye la renina. Digo, sorry, la angiotensina 2. Y estas aquí son todas las que están después de ahí para abajo. Pues recuerden, ese es el riñón, pero de ahí para abajo están los túbulos colectores, de ahí para abajo están los uréteres, de ahí para abajo está la vejiga, de ahí para abajo están los uretras, de ahí para abajo están los... ¿Entienden? Todo lo construye de ahí para allá. Entonces, bien. Aquí tenemos entonces dos... pero esta es la más importante, la del filtration rate. Lo normal son 125 mililitros por minuto. Bien.
ese número se toma en consideración. Mientras más cerca del 0 esté, más jodido está el riñón. Bien, eso es lo importante que deben saber eso. ¿Cómo Y dijiste? ¿Más cerca del qué? Del 0. Ah, ok. 125 normal, 0 no hace nada. Pero llega un punto que comienza a subclasificarse, que menos de 60, que 60-45, pero no se compliquen con eso. Eso no se lo van a preguntar, las subclasificaciones de falla renal. Ok. También hay varios conceptos que deben aprenderse en cuanto a las interacciones glomerulares. Hay 3 procesos. Es muy, ¿cómo le digo? Muy straightforward. Si ustedes saben lo que significa, saben qué es. ¿Qué es la excreción? La excreción viene de la cantidad que se filtra. Miren, si yo filtro algo aquí, más las secretadas. Secretar es cuando hay sustancias que porque son muy grandes o porque por su polaridad, por su solubilidad, no pueden filtrarse. Y para llegar a ser excretadas tienen que aprovechar otra vía, que es la vía de la secreción. Esas son las sustancias. Algunos fármacos también que lo hacen, que vienen por aquí. Siguen por ahí, lo que hacen que cruzan de aquí para acá. O sea que secretar es moverme de los capilares peritubulares hacia los túbulos. También hay sustancias que nosotros filtramos, pero que no podemos eliminarlas, que pasan aquí y nosotros las reabsorbemos. Reabsorbemos de los túbulos a los capilares peritubulares. Recuerden que esto por aquí va de nuevo para la sangre y esto por aquí va para la orina. Bien, por eso es que la excreción es lo que yo filtro más lo que secreto, porque tengo que sumarle así. Vamos a hacer la 2 que suma, la que llega por aquí, la que llega por aquí, menos la que sale. Lo que se reabsorbe. Bien. Entender eso es importante porque hablamos de patologías que van a modificar la cantidad de orina. Y no solamente la cantidad, sino también otras propiedades como la densidad y la concentración de componentes que deben eliminarse en la orina. Pero hasta ahora estamos viendo lo normal, nada más. Okay. Entonces ya eso más o menos hicimos un ejercicio con eso. Entonces vamos ahora a estudiar los procesos tubulares. Entender esta vaina es importante porque vamos a ver la acción de fármaco, vamos a ver mecanismos de transporte, también vamos a ver las patologías que ocurren cuando esta vaina no funciona de manera adecuada. Bien, lo explicamos y de una vez enseñamos la patología. Para ir dándole la razón de por qué eso es importante. Fíjense la complejidad que tienen eso ahí. Mire, tienen un proceso, un contransporte de sodio con glucosa. Tiene también aquí un contratransporte de sodio con hidrogeniones. Bien, aquí también tiene un contratransporte de cloro con, puede ser bicarbonato, porque una base negativa. Aquí tenemos otro transporte de bicarbonato solo y aquí tenemos la bomba sodio ATPase. Cosas que ustedes ya conocen, pero vamos a ver cuál es la implicación, porque es importante aprenderse de estas cosas que están ahí. Bueno, si comenzamos desde arriba y hablamos del cotransporte con glucosa, recuerden que una de las formas en la que la glucosa se transporta es en contransporte con el sodio. Y no tanto el cotransporte con el sodio, más el transporte de la glucosa es lo importante aquí. Dice con sodio. Pero lo importante que tienen que saber es que la mayoría de la glucosa se reabsorbe. Cuando digo la mayoría en condiciones fisiológicas, vamos a llamarle que toda se reabsorbe, 100%. La glucosa, una de las formas de cotransporte que hace, ¿verdad? Pero también una de sus formas es, eso es difusión facilitada por un canal, pero otra también es una difusión a través de unos canales, que son los canales transportadores de glucosa. Y esos son con proteínas transportadoras de membrana que se tienen que mover de un lugar a otro, por lo tanto es un transporte saturable. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay mucha glucosa, eventualmente el transporte se va a saturar y la glucosa no va a poder reabsorberse. Miren aquí, nosotros estamos en el lumen de la orina. Cuando yo me muevo desde este espacio de aquí hasta este espacio de aquí, que dice sangre intersticio, eso es reabsorción, porque me estoy moviendo de los túbulos renales hacia los vasos sanguíneos. Entonces, por eso.
La mayoría de la glucosa se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, 100% en las personas normales. Ya cuando excede el umbral de reabsorción, entonces que comienza a aparecer en orina. Por eso es importante eso. ¿Hay un número específico para el umbral de glucosa? Sí, lo vamos a ver ahorita, aunque no se lo van a preguntar tal cual, pero lo vamos a ver ahorita. Comienza a aparecerse cuando está arriba de 200 y llega a su saturación máxima, creo que a 375. Pero más adelante está ahí en Fersey, pero esos números tal cual no se lo van a preguntar. La razón sí. Digo, Ok. hasta donde yo he visto, ahorita hay preguntas de eso. Pero bueno, la otra cosa es sí. que la angiotensina 2, si ustedes se fijan, estimula este contratransporte. ¿Se fijan? Que aumenta la reabsorción de sodio. Ok. Pero no solamente aumenta la reabsorción de sodio, sino también que aumenta la secreción de hidrogeniones. Ese hidrogenión que está ahí es importante de interacción porque tiene que ver con una de las funciones renales, que es la regulación del equilibrio ácido-base. Fíjense que aquí tenemos dos componentes. Si los estudiamos desde el punto de vista de ácido y base, tenemos aquí el bicarbonato, que es una base, y los hidrogeniones, que es ácido. Ellos se unen y forman algo que se llama ácido carbónico, que es ácido. Pero la acetazolamida, la acetazolamida inhibe la enzima que lo convierte ahí, que es la anhidrasa carbónica. Bien, la anhidrasa carbónica convierte el ácido carbónico en agua y CO2. El agua y el CO2 no necesitan nada para atravesar la membrana. El ácido carbónico sí. Si el ácido carbónico no se decompone en eso, no puede atravesar la membrana. Por eso es la anhidrasa carbónica que es importante. Entonces, entre ese CO2 y agua, la misma anhidrasa carbónica vuelve y lo convierte a ácido carbónico. El ácido carbónico se descompone en hidrogeniones y bicarbonato. ¿De qué depende eso? Bueno, imagínense que usted tiene un ambiente muy ácido en la célula, usted va a hacer ese proceso así. Si adentro de su sangre su ambiente está muy ácido, ¿verdad? ¿Qué usted hace? Usted saca hidrogeniones por aquí, lo saca, lo convierte en eso. Eso que lo convierte en esto. Eso lo entra para acá, lo convierte en esto. Esto lo convierte en eso. Y después este bicarbonato de aquí lo entra para acá. Y este hidrogenio lo echa para acá. ¿Por qué? Porque no hay transportadores directos del bicarbonato. El bicarbonato necesita estar descompuesto para entrar. Y después entonces puede pasar. ¿Entienden? Todo lo contrario pasaría si yo tuviera mucho bicarbonato en la sangre. Yo no necesito hacer ese proceso y tengo mucho bicarbonato. Entonces la anhidrasa carbónica, cuando hay mucho bicarbonato, simplemente no se activa. Y si no se activa, entonces no se va a poder unir eso ahí. No va a poder convertirse eso. Y el bicarbonato se va y se va a perder por aquí. Y el hidrogenio se va a mantener dentro de la célula. Y se va a ir para acá. En otros lados lo va a hacer, no necesariamente ahí. Pero esa es la forma en que regula el equilibrio ácido-base. Okay. Entonces, ¿por qué es importante entender eso? Bueno, porque hay fármacos que bloquean eso. Se llama la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es un fármaco que pertenece a los diuréticos, aunque se utiliza muy poco por su acción diurética. Se utiliza más por la regulación del equilibrio ácido-base. Y se utiliza también más en manejar variaciones de líquido en compartimientos anatómicos pequeños, como en el ojo, por ejemplo. Utiliza para glaucoma, la acetazolamida. Entonces, bien, ahí tenemos donde actúa la angiotensina, la absorción de glucosa, la anhidrasa carbónica. Todo eso que está ahí, toda esa vaina que ustedes ven ahí es lo que pasa de manera normal. Ahora, hay patologías donde el túbulo contorneado proximal, esas funciones que ya vimos ahora, que era lo normal, no ocurren. Puede ser tan grave como que no ocurre ninguna, o puede ser tan leve como que solamente te he dañado un solo. A esa patología donde se afectan esas funciones de reabsorción en el túbulo renal y esos transportes se le llama síndrome de Fanconi. Bien. Una forma de acordarse es que de la primera parte y Fanconi first. Entonces, first de primero. ¿Por qué? Porque hay otra patología que vamos a ver aquí.
También hay enfermedades que afectan el túbulo contorneado proximal, principalmente las enfermedades que son por depósito de sustancias, porque esta es la primera parte del riñón. Si algo llega, lo primero que le va a afectar es esto. Aparte también, del punto de vista metabólico, aquí ustedes se fijaron que hay pilas de vaina. Eso quiere decir que este va a ser un tejido muy susceptible a la isquemia. Por lo tanto, si hay periodo de isquemia, como un infarto, como en falla cardíaca, como todas esas cosas, esta va a ser una zona muy susceptible, es importante. También desde el punto de vista metabólico hay otra complicación que es importante tomar en consideración, como son células que están en metabolismo, también son células muy susceptibles. Es un tejido que se tiene que estar recambiando a cada rato. Y los tejidos que desde el punto de vista de crecimiento están muy activos, pueden ocurrir errores, y pueden ocurrir mutaciones, y pueden ocurrir cánceres. Por eso el cáncer más común que vamos a ver a nivel renal va a ser el cáncer de células claras, que se origina de las células del túbulo contorneado proximal. Es importante eso, porque más adelante lo vamos a ver. Entonces, como le dije, las enfermedades de depósito sistémico, vieron Wilson, vieron tirosemia, vieron enfermedades de depósito de glucógeno, cuando vieron bioquímica, isquemia, ¿verdad? Mieloma múltiple por depósito de proteínas que llegan ahí. Los fármacos que son nefrotóxicos, ahí lo tienen. La fosfamida, el cisplatino, el tenofovir, la tetraciclina y la intoxicación por plomo. Todas esas cosas pueden producir una disfunción en el túbulo contorneado proximal. Cosas más comunes que le van a preguntar, estas. Desde el punto de vista estadístico, ustedes saben que esto puede ocurrir más porque tú puedes tener una isquemia por un infarto, por cualquier tipo de choque. Y desde el punto de vista así, de síndrome, el de Fanconi, si se lo preguntan así, está alterado. Ahora, si usted ve que tiene Wilson, el paciente, que ya ustedes saben cuál es ese tipo de paciente. ¿Recuerdan cómo eran los pacientes con Wilson? ¿Qué era lo que tienen? ¿Qué es eso de Wilson? Era una enfermedad por depósito de cobre, creo que era, si no me equivoco. Exacto. Un segundo. Ok, entonces aquí tenemos la porción gruesa del asa de Henle. No pusimos el asa de Henle delgada porque ahí lo que es agua, nada más, transporte de agua. Ahí si la médula está muy concentrada, el agua se va a mover para la médula, se mueve más. Si está menos concentrada, pues se mueve menos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos este transporte importantísimo que se llama la bomba 2 cloro, 1 sodio, 1 potasio. Ustedes se fijan, esto tira pila de soluto para el intersticio. Esta es una de las que más aumenta la molaridad. Mire, está tirando 3 solutos al mismo tiempo. Entonces es un transporte muy importante. Es importante porque hay fármacos que lo bloquean y hay patologías que lo bloquean. O sea que sabes el fármaco y la patología es la misma vaina. El fármaco que bloquea ahí son los diuréticos de asa. Diuréticos de asa, ustedes van a ver, está la furosemida, el ácido hetacrínico y la torsemida. De eso, desde el punto de vista farmacológico, es importante saber que la gente que hace alergia a sulfa tiene predisposición para hacer alergia a los diuréticos, a todos. Hay uno de asa que la gente no hace alergia a sulfa, es el que le va a preguntar y se llama ácido hetacrínico. Bien. Entonces, más adelante en farmacología pasamos eso. Hetacrínic acid. Ahí en Fersey, lo vamos a revisar en fármaco, simplemente yo mencionándolo ahora. Digo, ustedes lo pueden revisar como ustedes quieran también. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque miren aquí. Si este transporte ocurre y este potasio entra ahí, adentro de la célula va a haber potasio. Recuerden que dentro de la célula hay pila de potasio.
y que es una bomba, o sea, que está en contra del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Que está metiendo más potasio. Ese potasio tiene que salir de la célula y sale de dos formas. Sale para el intersticio, va el potasio para allá, para los vasos sanguíneos, vuelve a la sangre, y aquí sale también a los túbulos de nuevo. Eso es importante porque ese potasio que es positivo, de manera normal, interactúa de manera eléctrica con estos jóvenes que están aquí. Y esos jóvenes, como tienen la misma carga eléctrica, se repelen y se mueven del lumen tubular hacia el espacio intersticial, hacia el intersticio de los vasos sanguíneos, por la similitud eléctrica. Pasan por la vía paracelular. Recuerden que la vaina pueden pasar a través de la célula o por los lados de la célula. Entonces, es importante que ocurra ese proceso para la reabsorción de magnesio y de calcio. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque si nosotros damos un diurético de asa, ese diurético de asa me va a bloquear eso me va a bajar las concentraciones de potasio a nivel intracelular, lo que no va a hacer que eso salga y por tanto esto no va a interactuar con nada afuera y no se va a ir, se va a ir por aquí y se va a eliminar. Darryl, entonces los diuréticos de asa pueden ser un tratamiento para los pacientes que tienen el calcio elevado. Exactamente. La patología que afecta ese transporte, que sería lo mismo que el fármaco, es el síndrome de Batter. Batter de 2B, la doble travesario, el segundo lugar, la porción gruesa ascendente, la ADN, donde ocurre. Así que yo me acuerdo. Una enfermedad autosómica recesiva produce hipocalemia, ¿verdad? Porque si yo no tengo este transporte aquí, no va a poder entrar el potasio para ahí. Y si no entra para ahí, no va a poder irse por aquí, de la sangre. Alcalosis metabólica, hipercalciuria. Recuerden que si este no sale, no puede interactuar con este. Y este no se va a ir por aquí, se va a ir por aquí, se va a perder. Por eso produce hipercalciuria. Y también el uso crónico de diurético de asa lo puede causar el síndrome de Batter. O sea que es lo mismo. Entonces, esas cosas son importantes porque, miren, aquí es una causa de hipercalciuria. Vamos a ver unas cuantas patologías. Cuando piensen en eso, piensen, aunque están utilizando diuréticos, que tienen síndrome de Batter. Y dentro de las causas de alcalosis metabólica, que vamos a ver más adelante, metan ahí también el uso de este tipo de diuréticos, que está contemplado dentro de la hemotecnia que está infersada. Aquí tenemos entonces otro, el túbulo contorneado distal, ¿verdad? Aquí tenemos este otro transporte, el cotransporte sodio-cloro. Aquí es que la aldosterona hace su función. Y más para allá adelante también, como vamos a ver, pero hace eso. Imagínense aquí, ese sodio entra para allá, la bomba sodio ahí. Entonces, si ese transporte no ocurre, como ocurre de manera normal, como si fuera utilizando diuréticos tiacídicos, ahí te va a ver la hidroclorotiacida, van a ver la clortalidona y van a ver el efecto adverso que causa y todas esas cosas. Otra cosa importante es esto aquí, esta reabsorción de calcio. ¿Por qué? Porque si tú bloqueas esto aquí, el sodio se va a quedar fuera. Entonces el sodio va a interactuar con ese calcio de manera eléctrica y va a hacer que esto entre para acá, aumentando la reabsorción. El uso de diuréticos tiacídicos aumenta la reabsorción de calcio. Darryl, entonces podemos utilizar esos diuréticos, aparte de diuréticos, para la gente que tiene piedra en los riñones. Más adelante ustedes se van a dar cuenta que uno de los componentes estructurales más abundantes en los kidney stones son el calcio. Por lo tanto, si yo hago que ese calcio, en vez de irse por aquí, se vaya para acá, va a haber menos kidney stone. Por eso los tiacídicos son tratamientos para eso. Pero ustedes van a ver que causa otros efectos adversos. Pero cuando estamos viendo el punto de vista de fármaco, lo damos con más detalle. Aquí lo importante es que la patología que causa eso mismo sería el síndrome de Gitterman. Que aquí se pierde lo de las letras, pero bueno. Autosómica recesiva, produce hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalciuria y acidosis metabólica. Ya ustedes vieron otra causa, acidosis metabólica. Daril, pero no Ajá. era alcalosis metabólica.
¿Cómo así? Alcalosis metabólica de este y alcalosis metabólica de este. ¿Qué es lo que tú dices? No sé si me confundí, pero alcalosis metabólica a Gitterman. Sí, Gitterman y Bater. Sí, está bien. Ajá. Ok. Este es acidosis metabólica, el primero, porque estamos perdiendo bicarbonato. Pero los otros Exacto. son, el primero sí, el primero es acidosis y los otros dos son Eso fue alcalosis. que me confundí, porque tú dijiste acidosis metabólica y después cambiaste el slide. Ah, ok, sí, es que era uno diferente. Ok, ahora voy a cambiar el slide a la última. Mire, túbulo colector. El túbulo colector, entonces, aquí tenemos dos tipos de células. La célula principal y la célula intercalada. No le van a preguntar exactamente esas cosas a ustedes, pero si lo saben es mejor, por si se le ocurre preguntarlo. Pero lo importante aquí es saber que aquí actúa la DH, los canales de acuaporina, y que los diuréticos, que son ahorradores de potasio o inhibidores de la reabsorción de sodio, aquí como ustedes quieran, son la amilorida y el triantereno. Y que la aldosterona, entonces, aquí la inhibimos. La aldosterona lo que hace es esto aquí. Estimula la secreción de hidrogenión y estimula la absorción de sodio, como vimos allá atrás. Bien, entonces ahí tenemos los fármacos que inhiben la aldosterona y tenemos esto aquí que inhiben este transporte de aquí. Lo que inhibe la aldosterona son la espironolactona. Bien, la espironolactona lo mencionamos ahorita por la importancia que tiene en falla cardíaca y esas cosas. Entonces, qué importante saberse aquí, cuando esos transportes, principalmente lo que se joden es este de aquí, estos de aquí. Bien, lo del lado vasolateral. A ese síndrome se le llama el de Liddle. Liddle, de las, el último, estamos en un túbulo colector. Autosómica dominante, fíjense que estoy teniendo autosómica receptiva. Causa hipocalemia, alcalosis metabólica. Fíjense que toditas causan alcalosis metabólica. La primera solamente acidosis metabólica. Es una forma de diferenciar. Bien. Fíjense que los mismos diuréticos básicamente imitan la patología, esa que pueden tener ahí. Eso no se olvídense de eso, eso no es lo otro. Ok, esto sí. Entender esto es importante. Para nosotros saber eso, la tasa de filtrado glomerular normal, se utilizan sustancias que imiten de manera clínica sustancias que nosotros producimos de manera normal. Bien. Entonces, hay una sustancia que nosotros tenemos que si ustedes se fijan, solamente se filtra y no se reabsorbe. Vamos a cogerlo. Estas opciones de colores que da esto, es como que yo siento como que ninguno se ve. Cuando lo voy a usar, este como que se ve más. Vamos a esto, de PowerPoint. Fíjense, solamente se filtra. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de filtración es igual a eso, porque esto solamente se filtra. Todo el que llega se filtra. O sea, que la tasa de filtrado glomerular podemos sacarla del clearance de la inulina. Tienen que aprenderse esta fórmula. Esa fórmula, si ustedes se fijan, tiene 3 variables. Esas 3 variables se la están dando ahí. Miren una variable aquí. Sorry. Bueno, imagínense que está, miren otra variable aquí. Bien, entonces, ¿cuáles son esas 3 variables? Esa fórmula, una forma de aprendérsela, ustedes la pueden embotellar porque le van a poner a calcularla. O hacen eso, yo hago UV sobre P. Es como los rayos ultravioleta sobre la pipí. Bien, entonces concentración en orina, volumen en orina, concentración plasmática. Esa variable te la van a dar. Si por ejemplo nosotros decimos concentración en orina, ¿qué sería eso? La concentración en orina sería eso. Y cambiamos, aquí ponemos 1, ¿verdad? Y decimos volumen. ¿Cuánto fue el volumen? 1.
¿Y cuánto fue la concentración? Espérate, a ver. Aquí, la concentración en orina de la inulina 125. Esto de aquí, esto que está aquí. Vamos a llevarlo para ahí, para no confundirnos con los colores. Simplemente sustituir los valores. Vamos a coger el azul para este. Esto es 125. ¿Verdad? Vamos, lo otro que pide es volumen. El volumen es 1 por 1. Y lo otro que pide es esto que está aquí, que es la concentración plasmática de inulina, que también es 1. Esto que está aquí. Entonces, 125 por 1 entre 1 te va a dar 125. Esto te va a dar normal. ¿Entienden de dónde sale eso? ¿Y cómo calcularlo? Sí. Es un ejemplo fácil porque todos los números son 1, pero cuando les salgan preguntas no le van a poner 1 todos los valores, simplemente para que sepan por qué se utiliza esa sustancia como un indicador de la tasa de filtrado glomerular. De hecho, la inulina, hay una sustancia que no es la inulina que nosotros utilizamos, que es la creatinina. La vamos a ver más adelante. Y que es exactamente igual. O sea que también tiene... Muy cerca de lo normal. Que la creatinina. La creatinina básicamente viene siendo lo mismo que la inulina. Así Lo como... único que la inulina nosotros la utilizamos a nivel de laboratorio. La creatinina es algo que el cuerpo crea y que la mayoría solamente se filtra, no se reabsorbe. Por eso, la creatinina es un indicador de la tasa de filtrado glomerular. Se toma como referencia. Por eso los valores alterados de la creatinina uno los relaciona con falla renal. O sea que el clearance de la creatinina sería lo mismo. Por eso que yo siempre que hago esta fórmula pongo X. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier sustancia. Aquí puede ser la inulina, puede ser la creatinina, puede ser cualquier cosa que usted quiera buscar el clearance de X. Lo único que aquí se multiplica. Pero la X puede ser cualquier sustancia. Y se sabe la fórmula y le dan la variable, nada más tienen que sustituir. Es importante que aprendan a hacer eso porque les va a salir, lo van a calcular. Y si ustedes saben hacer eso, cuando les salga una pregunta de esa, es una pregunta fácil. Porque si usted se lo sabe, la va a poner buena siempre. No si tú te acuerdas, no. Hiciste el cálculo, ahí está el valor. Vamos a hacer un ejemplo, una práctica sencilla. Pon los valores para que nosotros no hagamos un pequeño, si todos están de acuerdo, pues. Sí, es simplemente poner los valores. Vamos a suponer que aquí, si yo le digo a ustedes que es creatinina, vamos a suponer el clearance de la creatinina. Glomerular, vamos a poner un negro. Claro, el ejemplo no va a ser así. El ejemplo va a ser un caso clínico y te van a dar los valores ahí, tú vas a tener que buscarlos. Están ahí dentro de todos esos datos. Glomerular filtration rate es igual al clearance de la creatinina. Entonces yo puedo poner que la concentración en la orina de la creatinina por el volumen de orina entre la concentración plasmática de creatinina. Simplemente sustituir los valores. Si yo le digo a ustedes que la concentración plasmática, entonces de la creatinina, vamos a ponerle un 5 aquí, por poner un nombre, un número. Esto aquí, la concentración en la orina de eso, vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerle 150, qué sé yo. Y el volumen, vamos a suponer que el volumen se mantuvo igual, porque es eso mismo. O sea, es una cantidad de orina. Entonces simplemente sustituir. Esto aquí, vamos a poner, aquí sería 150 por 1 entre 5. Como Eso 30. daría 30. Okay. Eso daría 30 en tasa de filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque si está elevada en la sangre, es porque no se está filtrando. ¿Entienden eso?
Entendido. ¿Eh? Sí. Sí. Y 30 está muy alto, el valor normal de la creatinina es 1 punto algo, 1.1. Y Eso es recuerden que falla. eso, aunque una prueba de función renal, es en la sangre que se hace, no en la orina. Ok. Aquí tenemos otra que nos permite estudiar la cantidad de sangre que llega a los riñones. Fíjense, porque todo lo que llega de esta sustancia se filtra, pero también se secreta. Miren, va por aquí, pero la parte que le queda viene por aquí. Bien, por eso es un indicador de toda la cantidad de sangre que llega a los riñones. No la mala que se filtra, sino la que llega a los riñones. Por eso es renal plasma flow. Y es igual, el clearance del ácido panaminopúrico es igual al renal plasma flow. O sea que glomerular filtration rate es igual al clearance de la creatina. Y renal plasma flow es igual al clearance del ácido panaminopúrico. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque hay un ratio que hay que sacar aquí. Una relación que hay que sacar entre esos dos jóvenes, que es lo que me da la fracción de filtración. Y la fracción de filtración, esto que ustedes vieron aquí, es algo importante que tomamos cuando estudiamos las fallas renales. Estudiando esos valores, cómo ellos se comportan, podemos decir, nada más con ver eso, si la falla es pre, post o intrarrenal. Cuando estemos en falla renal, ustedes van a ver la importancia de eso. Pero ya saben que el glomerular filtration rate es el clearance de la creatinina y el renal plasma flow es el clearance del ácido panaminopúrico. O sea, va a haber preguntas que le van a poner a sacar los dos para que después usted divida el glomerular filtration rate entre el renal plasma flow y eso es el filtration fraction, y con eso ustedes puedan decir, ah, mira, este filtration fraction es de tanto. Por lo tanto, yo sospecho que la causa puede ser prerrenal. Claro, eso es un complemento, porque si tuvo un paciente que tiene un infarto, que se desangró, coño, la causa es prerrenal porque no le está llegando sangre a los riñones. Eso simplemente son complementos, como todos los análisis. Bien, pero entienden la utilidad, porque hay que saberse esas fórmulas. Y se la pueden preguntar a sí mismo directamente, ¿de cuánto es la fracción de filtración en esta? Sí, pum. Eso es, hey, tú sabes, se sabe la fórmula, tú sabes multiplicar, tú sabes dividir. Ok, hazlo a ver. ¿Cuál te salió? Me salió esta respuesta. Está entre las opciones, ponla. Si lo hiciste bien, nítido, la pusiste buena. Si no sabes dividir y no sabes multiplicar y no sabes buscar la fórmula, la va a poner mala. Por eso tienen que saberse esas cosas. Porque se lo van a preguntar. Ok, aquí este gráfico especialmente es importante porque se lo van a preguntar de la siguiente fórmula. Hay que saberse dónde se encuentran esas sustancias en este gráfico. Primero vamos a analizar el gráfico. Bien, cuando uno tiene un gráfico así como este, lo primero es identificar qué variable que están enseñando. Es como cuando ustedes están viendo cardio. Y aquí tenemos dos variables. Tenemos plasma o tejido tubular o fluido tubular y tenemos distancia al túbulo contorneado proximal. Si yo analizo eso rápido, yo digo, aquí estoy cerca del glomérulo y aquí estoy cerca del asa de Henle, ya se está acabando el túbulo contorneado proximal. Y aquí veo concentraciones y aquí veo diferentes cosas. Y mientras más cerca aquí abajo yo estoy, disminuye la concentración, mientras más para arriba, pues aumenta. Si yo lo analizo así, quiere decir que al final del túbulo contorneado distal, la concentración de glucosa, que es ese gráfico que está ahí, puede ser tan bajita como 0. Y eso lo dijimos ahorita, porque si se reabsorbe toda la glucosa en el túbulo contorneado proximal, si yo lo pongo así, esto es glucosa, y yo la estoy moviendo para el espacio intersticial, se va todita para ahí, entonces no va a ver aquí abajo. Cuando yo la mida aquí abajo, entonces no va a ver. ¿Tiene sentido eso para ustedes? Sí. Eso es lo que explica este gráfico. Bien, entonces vamos a dividir en dos. Las sustancias que se reabsorben mucho y las sustancias que se secretan. Bien, tenemos una línea en el medio. Esa línea en el medio está por las sustancias que se reabsorben y se secretan, que sería como lo normal, que sería a la osmolaridad normal, el potasio y el sodio se mantienen ahí, no se toman como referencia ahí. Luego vamos a estudiar entonces la que aumentan la reabsorción. Fíjense que se aumenta el bicarbonato, el aminoácido y la glucosa. Los aminoácidos y la glucosa
en su mayoría, casi 100%. Y el bicarbonato no tanto, no llega al 100%, porque fíjense que las dos llegan al 100% si lo ponemos aquí, 0. En el 0, cuando llegan al 100% de la longitud del túbulo. Sin embargo, aunque te llegue al 100% de la longitud del túbulo, se pierde un poquito. ¿Se fijan? Del bicarbonato. No, porfa, repites otra vez. Vamos a hacer bicarbonato solo. Ubíquense en el gráfico. Miren esta dos sustancias, lo voy a poner rojo. O molécula, como ustedes quieran llamarle. Glucosa y aminoácidos. Si nos ubicamos en el gráfico, nos vamos que son estas dos líneas. Se fijan cómo esas dos líneas van aquí y llegan aquí. Quiere decir que yo estoy aquí en ese punto. Al 100% de aquí, del túbulo, o sea, aquí abajo, yo no voy a poder ver aminoácidos y glucosa, porque fíjense que si yo me voy aquí y lo comparo aquí, estaría 0. No habría. O sea que se reabsorbió toda hasta llegar a la sedgente. Exacto. Sin embargo, el bicarbonato, hay una parte del bicarbonato que sí se reabsorbe, ¿verdad? Pero hay una parte que sí se pierde. Y por eso, cuando llegamos al 100% del túbulo, podemos ver bicarbonato. Mira el bicarbonato ahí. Fíjense la concentración. Aunque sea un poquito. Ok. ¿Por qué es importante eso? Hacer ese estudio. Porque ellos van hacia así y en vez de ponerle los nombres ahí, le van a poner ustedes A, B, C y una D aquí. Le van a preguntar cuál es eso el bicarbonato. ¿Entienden? Ya. Y tú tienes que decir, bueno, el bicarbonato no se reabsorbe 100%. Eso quiere decir que voy a encontrar algo de bicarbonato, no va a estar aquí en 0 cuando llegue a la parte distal del túbulo contorneado proximal. Okay. Y de esa misma forma, entonces, podemos estudiar lo que se secreta. Aquí lo que se secretan tenemos de lo que más se secretan, como el ácido panaminopúrico, hasta lo que menos se secretan, como el cloro. Bien, y en ese mismo orden. Cloro y urea están iguales, inulina y creatinina van iguales, por eso le dije que lo tomamos desde el punto de vista clínico como iguales, aunque tienen una variación muy pequeña, pero sí la gente lo produce y nos ayuda, o sea, ubicarse así. Si ustedes se fijan, miren, electrolitos, después está la urea, la inulina y la creatinina, la misma vaina, y el ácido panaminopúrico. Así mismo se lo pueden preguntar. A, B, C, D, E. ¿Cuál de eso es la creatinina? ¿Entienden? Yeah. Siempre va a haber. De todo esto siempre va a haber porque se secreta. Por eso ustedes ven que nunca la concentración llega aquí abajo. El gráfico no hace así, sino que así, porque siempre va aumentando, si ustedes se fijan. Todos van aumentando. El cloro es que no tanto, pero si ustedes se fijan miren ahí donde está, pero miren aquí donde está, o sea, está diferente. Uno está aquí y el otro está un poquito más para arriba, aumentando. Y los otros se ve, ¿verdad? Se ve que está aumentando. No es lo mismo tú medir aquí que te va a dar ahí que medirlo ahí que te vaya arriba. O sea, que aquellos de ahí arriba, de la urea para allá, mientras más lejos tú estés, va a ir más aumentando. O sea, va a haber mayor cantidad en los túbulos, porque es lógico. Porque si antes tú tenías 1, ahora si tú le entras, tiene 2. Si le entra, tiene 3. ¿Entienden? Eso es la secreción. Es importante ese gráfico porque se lo pueden preguntar así. Pero también es importante para que entiendan cuáles se reabsorben, cuáles se secretan. Porque hay muchas sustancias que nosotros producimos que son productos que uno tiene que reabsorber porque lo utilizamos. Pero también hay productos de desecho como la urea que también se reabsorbe un poco. O sea, no que nada más se secreta, también se reabsorbe. Recuerden que los canales de acuaporina, lo que hace la DH, no son solamente permeables para la agua, también para la urea. ¿Y qué cosa yo le dije a ustedes? Que son de las que modifican más la molaridad. Y lo que buscamos cuando uno reabsorbe algo es aumentar la molaridad. De las cosas que más aumentan la molaridad, dijimos el sodio, dijimos la glucosa, pero la glucosa son patologías, no queremos eso. Y dijimos la urea. La urea sí, si está aumentada de mala, pero si está aumentada dentro de los vasos sanguíneos. Ahora, si está aumentada dentro de la médula renal, como normalmente debería ser, va a aumentar la osmolaridad de la médula renal y por tanto va a favorecer a que el agua pase del espacio intratubular hacia el espacio perivascular y eso
Entonces, eso es reabsorción de agua. Pero entiendan cómo se localizan en este gráfico y eso. El análisis de los gráficos es una habilidad muy importante, porque si le ponen ese gráfico y usted no está entendiendo nada, hay problemas, porque supone que los gráficos es un lenguaje universal que todo el mundo debe entender. Pero, mientras ustedes vayan viendo preguntas y eso, se van dando cuenta. Este es importante, te lo pregunto. Y casi tal cual, ese mismo. Miren aquí lo que le estaba hablando de el umbral de la glucosa. Yo le dije que a los 200 lo comenzamos a sentir, a ver un poquito de glucosa que se pierde. Imagínense que es así. Imagínense que usted tiene aquí, ¿verdad?, una proteína transportadora que me lleva al espacio peritubular. Recuerden que para llegar ahí al vaso sanguíneo tenemos que atravesar la célula. Imagínense que es una guagua y que mientras haya menos de 200, nadie se queda, todo el mundo se monta. Pero si ya hay 210, hay 200 que se pueden montar, pero entonces hay 10 que se van perdiendo. Y así, mientras más grande sea ese número alejado de ahí, y que se satura a totalidad cuando llega a 375. Pero esos números no son importantes. Que yo sepa, no se lo van a preguntar tan cual. Lo importante es que tienen que saber que es un mecanismo saturable y que cuando pasa de 200, se comienza a ver en orina. Karil, pero 200 es el número que uno utiliza para hacer el diagnóstico de diabetes cuando uno tiene la glicemia mayor a 200. Es uno de los criterios. Hay otro de que glicemia en ayuna mayor a 126, repetido en 2 tomas, o la PTOG con valor mayor de 200, o la hemoglobina glicosilada arriba de mayor a 5.5, sí, por ciento, sí, todo eso. Entonces, fíjense que ese 200 tiene que ver con el diagnóstico de diabetes también. ¿Se acuerdan? Yep. Ok. Eso fue lo que tú me preguntaste ahorita. Aquí está la acción del sistema renal y tensión aldosterona, ya yo se lo expliqué ahorita. Ahí está. Aquí está escrito, eso es lo que está escrito en F6. Entonces, algo que estudia la parte renal son las alteraciones electrolíticas. Por ejemplo, eso está aquí, pero pueden ser muchas patologías que lo causan. Pero como ustedes vieron, los diuréticos causan hipocalemia, por eso está aquí. O alteraciones, como ustedes vieron, que causan también en la reabsorción del sodio, del bicarbonato, vieron el calcio, vieron esto. Entonces, por eso está aquí ese tema. Hipocalemia, disminución de los valores normales de potasio. Si se lo aprenden, cool. Si no, lo miran en el cuadrito que tiene la aplicación. Pero si se lo aprenden, se ahorran ese tiempo. Va de 5.5 a 3.5. Hiposmolaridad, bueno, si tú no tienes iones, bueno, tú vas a tener el potasio bajito. Alcalosis, recuerden la relación inversamente proporcional entre el potasio y el pH. Agonistas adrenérgicos e insulina. Eso como estamos viendo endocrino, más o menos lo explicamos. Como estábamos viendo la síntesis de la insulina. ¿Cuál es el problema con esto? Recuerden que la hipercalemia o las alteraciones del potasio, el potasio es pila importante porque recuerden que el potencial de acción cardíaco, fase 3, fase 2, fase 1, dependen de potasio. Eso en el corazón, pero también el sistema de conducción tiene fase 3, pero también las células normales tienen fase 3, todo eso depende de potasio. Pero las que más nos interesa son estas, las cardíacas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la repolarización. Entonces, si eso está alterado, si hay muy poco potasio, esa fase va a estar así, lenta. Si hay mucho, esa fase va a estar así, rápida. Y eso me va a modificar el ciclo cardíaco. Si es una célula, ¿verdad? Si me modifica, eso yo puedo modificar entonces la frecuencia cardíaca y causar arritmias. Por eso entonces estos jóvenes están relacionados con arritmias. Y eso viendo desde el punto de vista de los potenciales de acción. Si lo vimos desde el punto de vista del electrocardiograma, podemos verlo con la onda T. Elevación, cuando está, bueno, vamos a suponer que yo quería dibujar y que sea chiquito, pero la dibujé grande. Depresión, hiper, con la onda T. Entonces aquí, si se fijan, las causas son los digitálicos por el mecanismo de acción. Ustedes vieron eso en cardio, los fármacos. Ustedes vieron que el mecanismo de los digitálicos inhibir la bomba
sodio-potasio, y recuerden que como inhibe la bomba, el sodio, ¿verdad?, no puede salir y el potasio no puede entrar. Si el potasio no puede entrar, entonces por ese mecanismo hay hipercalemia, por eso lo digitálico. Hiperosmolaridad, bueno, lo contrario de hiposmolaridad. Este escenario es importante, la lisis de la célula. Recuerden que el potasio es el ion con más concentración a nivel intracelular, por eso si destruimos la célula vamos a tener hipercalemia. Entonces, ¿cuáles son las condiciones en que podemos destruir la célula? Hay varias. Bien, pero con la que quiero que ustedes recuerden son estas dos. Uno que se llama tumor lysis syndrome, que es cuando se da una terapia farmacológica para los cánceres, como se da quimioterapia, esas células cancerígenas que se destruyen son células al final del día y tienen potasio adentro, por lo tanto las concentraciones de potasio a nivel extracelular, entonces hipercalemia. La acidosis, recuerden la relación que dije el pH con el potasio, lo beta bloqueante, porque aquí tenemos lo contrario a esto, y la hiperglicemia, pues tenemos lo contrario a esto. ¿Sí? Pero esas cosas lo causan. En el FER6 hay como una mnemotecnia, por si esto se le hace difícil. Pero cuando yo tengo dos cosas así, yo lo que hago es que, mira, ahí tengo una es una, la otra es la otra. Ahí tengo una es una y la otra es la otra. Ahí tengo otra y aquí tengo otra. Aquí solamente tengo que aprenderme digitálico y lisis celular. Y si me sé el mecanismo de acción de digitálico y si sé que dentro de la célula hay pila de potasio y como yo la rompo sale, bueno, pues no tengo que acordarme, solamente razonar. Y el razonamiento, si usted lo tiene bien, no le falla, la memoria sí. O sea, diga que usted diga, ahí, dime las 6 causas de hipercalemia. Bueno, ahora, si tú piensas, quizás te acuerdes más. Las alteraciones del sodio. Ustedes vieron que la mayoría de los diuréticos y la mayoría de las patologías que vimos, todos esos síndromes, modifican la reabsorción de sodio. Entonces, por eso, las concentraciones de sodio pueden cambiar. Aquí lo vimos desde un punto de vista general. Y yo quiero que ustedes comiencen a relacionar las alteraciones del sodio con presentaciones clínicas que tengan que ver con alteración del sistema nervioso central. Principalmente porque la fase de despolarización, ¿verdad?, depende del sodio en la mayoría de esas células. Estamos en el sistema nervioso central, este es el potencial de acción. Entonces influye más el sodio. Por eso entonces, relaciónenlo con causa neurológica. Estupor, coma, seizure. Eso de náusea y malestar general, como que para mí eso es muy inespecífico. Irritabilidad, estupor y coma. Fíjense que eso no varía mucho entre alto y bajito. La presentación clínica. Ahora, algo importante es que las correcciones de los iones no se hacen de manera rápida. Se hacen lentas. Principalmente la del sodio. Ahí en FER6 también hay una vainita que dice que from high to low, your brain will blow, y from low to high, your phone will die. Eso se refiere, from high to low, your brain will blow, que dice que si está alto el sodio a nivel extracelular y tú lo bajas rápido, va a producir edema. Y si está bajito y lo subes rápido, va a producir demelinización pontina. La demelinización pontina es una destrucción de la mielina en el puente o protuberancia. Más adelante vamos a ver qué es y cómo se presentan las patologías que tienen afectación del puente o protuberancia, como estén viendo neuro. Potasio, ya lo vimos. Ya toda esta cosa fue lo que vimos, el EKG, toda esa vaina. Aparte de arritmia, espasmos musculares, pero que todo eso son contracciones. Si la contracción ocurre mal en el corazón, ocurre una arritmia. Si la contracción ocurre mal en un músculo esquelético, ocurren calambres y espasmos. Es lo mismo. Lo único que es diferente músculo. Uno es estriado esquelético y el otro es estriado cardíaco. Igual aquí, lo mismo. La diferencia va a ser electrocardiográfica. Si hay poco, así. Si hay mucho, así. Yo me acuerdo como, ay, mira, hay poco esto. De hecho, en farmacología eso se llama la cubeta digitálica, porque una causa de hipocalemia, como ustedes vieron, es el uso digitálico. Aumento del calcio, modificaciones del calcio. Hay que saber entonces para qué se utiliza el calcio, para saber eso. El calcio se utiliza para varias cosas, para la contracción muscular, se utiliza como cofactor de la coagulación. De hecho, mucha gente dice que se considerado como factor de coagulación. Hay algunos libros, también se utiliza para las contracciones musculares, también se utiliza para la interacción con las vesículas que están en la exocitosis de los neurotransmisores. O sea, muchas cosas. También se utiliza como sal, se utiliza también como
estructura de los huesos, de los dientes, hace muchas cosas. Con lo que yo lo quiero que ustedes lo relacionen, desde el punto de vista clínico, es con tetania, convulsiones y prolongación del QT. Daril, ¿qué es el QT? ¿Y por qué tiene que ver el calcio con eso? Oh, pero recuerden que el QT es lo que se usa para limpiarse, ¿cómo es? Para pintarse la uña, no mentira. Tenemos el QT, ¿verdad? Q, onda Q, T. Ese es el QT. Pero el QT, si lo ponemos con el potencial de acción cardíaco, lo podemos comparar que el complejo QRS sería la fase 0 y la fase 2 tendría que ver con el segmento ST. Bien, por lo tanto eso tiene que ver con calcio. Y si yo tengo poco calcio, eso quiere decir que el segmento ST o también la fase 2, como tengo poco, en vez de ser así normal como está ahí, vamos a ponerlo a normal con rojo, sería, no, ya usé el rojo. Vamos a ponerlo normal con este azul. Sería algo así. Sería más lento. Y si eso sería más lento, y si eso equivale a esto, entonces esta parte aquí sería más lenta también. Y el QT que antes duraba eso, ahora va a durar esto. Eso se refiere con QT largo, y esa es la razón. Y vamos a encontrar otros signos clínicos, Chevosté y Trousseau. Son contracciones sostenidas. Bien, una en el brazo, cuando le pone el brazalete, y la otra es en los músculos de la cara cuando se le toca. Usted no le va a preguntar eso necesariamente, pero entiendan por qué ocurre eso. Recuerden que el calcio se utiliza para la contracción. Bien, pero principalmente para la parte que tiene que ver con la relajación. Por eso es que se queda contraído así. Sí, tú no puedes relajado. O sea, se utiliza ahí y se queda contraído. O sea, si se está utilizando para contraerse, tú no vas a poder medirlo. Por eso se queda contraído. Y en las concentraciones elevadas, entonces, si decíamos que era uno de los componentes de los kidney stone, bueno, va a tener kidney stone. Si decíamos que los huesos están bien, el calcio se deposita ahí, pero si hay mucho además. También aquí tenemos alteraciones gastrointestinales, porque el calcio, a diferencia del músculo estriado, que depende de las concentraciones intracelulares de calcio para su contracción, el músculo liso, como el de los vasos sanguíneos, el tracto gastrointestinal, depende del calcio extracelular. Por eso, en el tracto gastrointestinal, cuando tenemos elevaciones de los niveles de calcio, tiene estreñimiento. Y también alteraciones psiquiátricas. O sea, que si ustedes ven una gente con kidney stone, alteraciones psiquiátricas, dolor en el hueso y también alteraciones gastrointestinales, piensen en altas concentraciones de calcio. La alta concentración de calcio, ¿te recuerdan? Nosotros la estudiamos. Díganme una. ¿Se acuerdan de este grafiquito que tenía las letras aquí, una letra I, una letra aquí, una letra I, otra letra aquí, otra letra aquí, y hablaba de que concentración de calcio para acá y concentración de PTH para allá? Entonces, estas de aquí, recuerden, ¿cuál patología producen hipercalcemia? Vaina PTH, vainita vitamina D, ¿se acuerdan? Sí. Ok. Y aquí tenemos todo el electrolito que nadie se acuerda, pero que causan vaina también, patología. El magnesio causa casi lo mismo que causa el calcio, pero causa esto, torsade points, hipocalemia e hipocalcemia. O sea que este ion puede modificar la concentración de los otros iones. En la concentración es alta, disminución de los reflejos, letargia, bradicardia, hipotensión, o sea, todo bajito. Si está alto, todo bajito. Si está bajito, tetania y torsade points. Esta es una de las pocas patologías que hemos visto que causa torsade points. O sea, la alteración del magnesio. Aunque no se lo van a preguntar mucho. Porque, ¿verdad? Existen, pero es verdad que no lo preguntan mucho, pero ya conocen una causa de torsade points. ¿Qué otra causa de torsade points ustedes conocen? ¿El síndrome del QT largo? Ok, ¿cuál más? Digo, si esa era la que ustedes iban a decir. ¿Era esa? Justamente esa estaba pensando. ¿Y fármacos que causan torsade points? Torsade points. Narreco.
un viaje, ¿verdad? Pero lo más importante son los antiarrítmicos. Daril, pero los antiarrítmicos causan arritmia, sí. Apréndanse cuál de los antiarrítmicos no causa torsadepón, que es la miodarona, que causa todo lo otro menos torsadepón. Pero ya aquí tiene un electrolito, ninguno de los otros hace eso, ¿eh? Daril, pero y el potasio pudiera causar torsadepón también, pero este es el que dicen en el first aid. Pero si no le aparece el magnesio y está el potasio, pongan el potasio. Y el fosfato, como ustedes se acuerdan, tenía que ver con el metabolismo de la hormona paratiroidea, con la vitamina D, que el calcio, que baja. Entonces, bajito. Recuerden que el fosfato, al igual que el calcio, forma parte de las estructuras óseas. Por eso, si está bajito, pérdida de hueso, osteomalacia. La osteomalacia es como antes de llegar a la osteoporosis. Eso se hace con densitometría ósea. Si tú todavía no estás en el rango de osteoporosis, tú no estás en osteomalacia. Es como tener riesgo para desarrollar osteoporosis. ¿Ven? Solo que mide la densidad, ¿verdad? De los huesos. Recuerden que la osteoporosis es cuando la densidad de esa trabécula está muy disminuida. Y raquitismo, recuerden que el raquitismo es deficiencia de vitamina D, ¿verdad? Si tiene mucho, renal stone, metastatic calcification, hipocalemia. Esto de metastatic calcification es importante porque una de las fisiopatologías es la estenosis de válvula valvular, principalmente de la aórtica. No es una causa común que pregunten, pero bueno, ahí está. Deje ver, sí. Ah, no, sí. Vamos a dejarlo hasta ahí, para mañana seguir con ácido base, porque es un poco extenso para ponerme ahí. Explicamos ácido base y después hacemos un par de preguntas ácido base ahí mismo, porque es un tema como que a la gente no le gusta. Yo no sé. Ese es uno de los temas que más me gusta, porque si tú te lo sabes, la vas a poner buena siempre. Claro, estoy hablando de... Yo le voy a enseñar cómo abordar eso, para el que no lo sabe. Entonces, esa es como una de las preguntas fáciles. Aquí vamos a unas cuantas preguntitas y después vamos a seguir viendo CAS, urine, glass, síndrome nefrítico y nefrótico. Miren, ya de renal nosotros hablamos casi la mitad de la clase de hoy. Es súper corto. O sea, toda la fisiología la hablamos y entramos hasta patología de electrolito. Ya después lo que nos queda es ácido base. Nos va a quedar los síndromes nefrítico y nefrótico, los CAS y los kidney stones. Y después tumores que nada más uno solo. Lo más complejo son los síndromes nefríticos y nefróticos, pero son complejos porque son muchos, pero los nombres son pila de bacanos, porque te dicen exactamente lo que tú vas a ver a nivel histológico. Pero mañana vamos a ver todo eso. Así que nada, jóvenes, pasen un buen resto de la noche y nos vemos ahorita. Gracias. Gracias. Bye. Bye.